aquí estamos entonces para la clase de historia, ¿cierto? Donde estamos viendo la historia de los jueces de Israel, estos hombres y mujeres, porque también hubo mujeres allí que actuaron como juezas, como Débora, que guiaron a nuestro pueblo durante un espacio de más o menos unos 340, 350 años, más o menos. En este momento no recuerdo muy bien la cantidad exacta de años. Sin embargo, pues quiero así como rápidamente retomar donde dejamos la semana anterior. Ya después habrá tiempo para que hagamos precisión en los tiempos históricos y eso. Y es el libro de jueces. Recordemos que esta clase termina 4, 4 y 10. Jueces capítulo número 16, ¿cierto? Donde habíamos quedado la vez anterior. Y dijimos que Sansón había juzgado a Israel durante 20 años, ¿no? Y analizamos entonces la palabra nazareno y la palabra apartado y dijimos que ambas tenían la misma terminación, sir, que significaba o que indicaba era con su propia fuerza o con su propia anhelo, ¿cierto? Y hasta que Sansón no entendió verdaderamente la importancia de su voto, pues sencillamente que no pudo llevar a cabo la misión de exterminar o de matar a los filisteos, porque ciertamente no los exterminó, simplemente mató a muchos de ellos, como lo vemos en el relato de su vida, ¿vale? Algo interesante del texto, aunque tiene muchas cosas interesantes sobre los textos, es lo que vimos la semana pasada en cuanto a Sansón, que Sansón no perdió su voto en el momento que él, eh, digámoslo, le cortan el cabello, sino que desde momentos antes, ya lo había perdido, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, mata al león, después cuando lo toca para sacar de su interior la miel, y finalmente cuando toma una quijada de burro o de asno, pues, que estaba todavía fresca, es decir, que estaba todavía podrida o que estaba todavía chorreante, como dijimos la vez pasada. Es decir, que en su interior todavía o en su composición había todavía carne y sangre, sí, ahí un poco fresca la quijada y él tomó esta y mató a 1000 hombres. Sí, entonces estos elementos ya le daban por perdido su voto nazareo. Y por último, cuando finalmente le cortan las guedejas de su cabeza, ¿verdad? Que dice que tenía 7 guedejas. Ahora, como vimos en la clase anterior, hay muchísimas opiniones en cuanto a esto de las guedejas. Habíamos mencionado que más o menos como que la tradición, pues los comentarios y demás manejan aproximadamente unas 15 versiones. Sin embargo, profundizando un poquito más y mirando unos textos en inglés que se llaman, a ver si lo encontramos por aquí, Nefesh Harab, así se llaman los Nefesh Harab, es como un conjunto de escritos que escribieron los fundadores o los padres del hasidismo. Hay uno que por ejemplo tiene 234 hojas. Yo traduje del inglés al español algunos de estos tratados. Bueno, hablan de muchas cosas diferentes, pero traduje más o menos desde la página 219 o 29, no entiendo aquí mi letra, creo que es 229, sí, porque tampoco traduje tanto, hasta la 243, donde menciona más o menos esta cuestión de las guedejas y las maneras que ellos tienen acerca de esto. Y resulta que esta escuela, la escuela de Moshe Soloveitchik, tiene muchas opiniones variadas. Digamos que ellos lo hicieron con el objetivo de acumular dentro de su movimiento a muchas tradiciones judías que venían sueltas en aquella parte del mundo y establecieron como varias normatividades para los judíos después del siglo XIX. O sea, estamos hablando antes o hace apenas 2 siglos, sí, o menos de 2 siglos, 130, 140 años. Y bueno, hay de todo un poco, desde preguntas como esta: ¿cómo hacían en la antigüedad para cortarse en círculos si no contaban con máquinas eléctricas? Una interesante pregunta. ¿Cómo hacían en la antigüedad para dejarse totalmente, no, perdón, para discernir lo largo de un cabello? Es decir, no contaban con la facilidad de cuchillas numeradas del 1 al 9, sino que todo era la misma cuchilla o cuchillos afilados, los cuales se podían acercar a su cara o no. Entonces, ¿cómo hacían ellos?
Si es válido el uso de las tijeras, esas son unas discusiones ahí que son muy largas. Y lo que yo encuentro es que más allá de las opiniones de estos sujetos, repito, Nefesh Harab, textos en inglés y traídos del ruso, ¿sí? Y del alemán, yo veo que hay una multiplicidad de interpretaciones del mandamiento de las guedejas. Y veo que, por ejemplo, en cuanto a Sansón, dice que él tiene 7 guedejas, pero en cuanto al mandamiento del nazareo, él no se podía cortar ninguna parte del cabello que crecía de su cabeza. Es decir, no se podía pasar navaja ni nada por el estilo de su cabeza. Entonces, estas guedejas no crecían únicamente en las sienes, ¿sí? Como le dicen, por delante de las orejas, ¿sí? A la altura de los pómulos. Sí, esta es una versión más bien que sacó la escuela Breslev, que estableció que la palabra sienes hace parte de lo que está por delante de la oreja. Por ejemplo, hay una escuela, los judíos de Lituania, encontré que los judíos de Lituania se dejaban crecer las peyot o los sea, se las dejaban crecer por delante y por detrás de las orejas. Digamos que no era solamente por delante como lo estableció después Nachman de Breslev, el cual me pareció muy interesante todo lo que leí acerca de este hombre, y es que él decía que sus seguidores o los seguidores de su escuela no tenían por qué vestir uniformemente, y si algún seguidor de su escuela no quería utilizar las guedejas como él las utilizaba, no estaba obligado a hacerlo. Sin embargo, él, digamos que fue uno de los grandes influenciadores para tener las guedejas largas. Sí, entonces hasta incluso entre los mismos hasídicos hay diferentes versiones de las guedejas. Sin embargo, los judíos medievales, digamos lo que había mucha discusión en cuanto al uso de la guedeja. Maimónides decía que si yo dejaba 4 cabellos, dice él, no, Maimónides, el fundador del judaísmo, no yo. Sí, dice que si uno dejaba 4 cabellos en las esquinas, y que si uno dejaba 4 cabellos que eran los lugares donde se acumula el cabello en la cara, ya contaba como parte del mandamiento. Sí, y luego aparece un tipo llamado el Tosefot, el cual dice que aunque está de acuerdo con Maimónides de que con algunos cabellos basta, él se va a inclinar por dejarse crecer, digámoslo, la barba y fundamentalmente las guedejas, que es como el tema, ¿no? La barba no es el tema, las guedejas. Hay unos que decían, por ejemplo, aquí tengo otro que por ejemplo es ¿dónde surgió la tradición hasídica de dejarse crecer las guedejas? Por acá tengo los apartados y todo del Talmud y demás. Acá dice, no, que la costumbre, dice, más allá de la literalidad de la ley, a pesar de que está permitido recortar las peyot, en ciertos círculos hasídicos los hombres suelen tener la costumbre de no cortarlas nunca. Ciertos círculos hasídicos. Si yo no conozco nada de hasidismo, antes de dejarme las guedejas, yo debería leer qué es hasidismo. ¿Sí? No por dejármelas o no por no dejármelas, sino para saber quiénes eran esos manes. Dice, una de las fuentes que avala esta postura hasídico Rabbi Meir de Premishlan, que le transmitió a su alumno, ¿no? Rabbi Shlomo Mordejai Shuadron, llamado a veces el Maharasham. Sí, es uno de los hombres más respetados en cuanto a la tradición hasídica. Dice, le dijo, o sea, Rabbi Meir le dijo a Rabbi Shlomo, cuando era pequeño, le dijo, nunca dejes cortar tus peyot, y de estas formas tendrás el mérito de una vida larga. Aquí colocan la cita y todo. La cita la encontramos en la discusión en el libro Darkei Teshuvah, Yoredeat 181:16, por si de pronto algún día les place leerlo. En fin, si lo consiguen, primero que todo. Ese está complicadísimo de encontrar. Por lo menos en español, yo lo encontré en GIS, es como si no lo hubiera encontrado. Dice, sin embargo, nada indica que esta instrucción haya tenido la intención de convertirse en algo más que una simple recomendación personal. Más aún, he sabido que por motivos cabalísticos, Rabbi Yitzhak Luria, el Arizal, que aseguraba de recortarse las peyot con tijeras para que el cabello no se le mezclara con la barba, ya que corresponden a dos atributos místicos diferentes. En virtud de esto, muchos, incluyendo Jabat, tienen la costumbre de recortarse las peyot. O sea, dentro del mismo hasidismo hay diferencias sustanciales en cuanto al manejo de las peyot. O sea, cuando nosotros nos dicen judío ortodoxo, rápidamente nosotros nos imaginamos, o
sea, uno le diría, uno dice, este es el fundador del judaísmo medieval, por lo tanto el judaísmo moderno, ellos mismos lo dicen. Uno diría, pues este man tiene cara de todo menos de judío, parece como más árabe, porque así era la tradición judía en aquella época. Ya luego aparecieron los hasídicos y pues obviamente apareció todo este movimiento de las guedejas y la cuestión de donde encontramos el blanco y negro, las guedejas y como tal, pues la barba, ¿sí? Aunque repito, la barba no es como la cuestión ahora mismo. O sea, a partir del siglo XVIII surge como esta imagen de lo que sería un judío ortodoxo. Sin embargo, vuelvo y repito, cuando ustedes van y miran las imágenes, los dibujos que hicieron de Maimónides, Maimónides parece cualquier cosa menos un judío ortodoxo de los de hoy en día. Sí, porque repito, la tradición varía. Y así podríamos seguir mencionando y mencionando y mencionando textos y apartados, ¿cierto? Por ejemplo, acá hay un apartado completo donde se trata de esto. Esto no es la Torah, esto tampoco es, esto es la clase de ahorita. A ver, acá, sí, en el tratado de Makot del Talmud de Babilonia, ¿cierto? Desde el tratado 20A hasta el 29C o 29B, ya ni me acuerdo bien. Todo esto que, o sea, les voy a mostrar todo lo que, las discusiones distintas sobre el uso de las guedejas. Sí, es desde el 20, perdón, desde el 20A. Sí, ya les voy a mostrar. Y yo pienso que como lo dice eh, el movimiento reformista, considero que como que la cuestión de la guedeja se ha venido como es oscureciendo, o sea, como que se ha venido un poquito tapando por el uso externo de los cabellos, ¿sí? O sea, como que si hubiera algo más. 20, o sea, todo esto, todo lo que estoy señalando, vamos para 2 hojas, 3 hojas. Imagínense, hasta ahora voy en el 20B. Imagínense cuántas hojas habría que leerse y todas opinan diferente. Sí, entonces vamos a colocar algunos ejemplos solamente de esto. A ver, nos metemos por acá. Acá, listo. Entonces vamos a colocar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay unos que dicen que bastaría con que me quedara suficiente cabello que yo pudiera sentir con la uña del dedo pequeño. Entonces, si yo me dejo en la 100 cantidad de pelo que yo pueda sentir con mi uña del dedo pequeño, ya cumplí el mandamiento. Los análisis que hacen de Maimónides dicen que él no se estaba centrando en lo largo o no del peyot, sino en la acción de destruir. ¿De qué es destruir el cabello? ¿De qué es arrancar por completo? ¿Y por qué no se debería arrancar? Maimónides dice que obedece a algo de para no relacionarse con los paganos, es decir, que los sacerdotes paganos lo pudieron haber hecho en el pasado, de haberse quitado la barba y las patillas. Sin embargo, yo me encontré algo muy interesante y es esto, ¿sí? Los magus caldeos. Los magus caldeos fueron la religión babilónica, o sea, lo que dejó montado Nimrod. Y los magus caldeos no se cortaban ni las patillas ni la barba. No quiere decir que las guedejas tengan relación con esto, sino que la opinión de Maimónides de que los sacerdotes antiguos se cortaban todos las patillas y la barba es falsa. Es más, los griegos no se cortaban tampoco las patillas ni las barbas. ¿Sí? Ahí lo encontramos, tiene las patillas y la barba también. Y, por ejemplo, si ustedes colocan, no sé, a Zeus, ¿sí? Aquí también lo encontramos con barba. Lo encontramos con barba y también con los cabellos largos en las sienes. Entonces la opinión de Maimónides puede ser muy discutible cuando él afirmaba eso. Bueno, yo entiendo, también Maimónides está en la Edad Media, en una parte de España donde probablemente el acceso a la ciencia y al conocimiento sea pues mínimo. De hecho, él se tuvo que ir al Cairo a formarse como médico. Y cuando él se mueve para el Cairo ya había escrito algunas opiniones. ¿Sí? Entonces, considero yo que obedece más a un desconocimiento histórico de parte de Maimónides de opinar que todos los sacerdotes de la antigüedad se afeitaban. Yo sí creo que algunos se afeitaban, por ejemplo los cananeos y los egipcios, ellos sí se afeitaban por completo. Sí, ustedes colocan por ejemplo egipcios, los egipcios se colocaban una barba falsa, pero obedece a otra cuestión, a una cuestión étnica. Y es que los egipcios, como lo ven, son totalmente lampiños, una barba falsa. Los egipcios pertenecen a la raza negra, por lo tanto, los negros africanos, ¿cierto? Digamos lo que la presencia de barba es mínima.
pues algo genético. Sí, lo mismo el aumento del cabello, les crece en forma de afro. Entonces ellos, para evitar los piojos, ¿qué hacían? Se afeitaban por completo la cabeza. Y yo creo que tiene eso un simbolismo, o sea, en eso sí le doy la razón a Maimónides, pero no podemos decir que todos los sacerdotes de la antigüedad se afeitaban, no. Yo creo que los egipcios y los cananeos sí lo hacían. Los egipcios estoy 100% seguro. Los cananeos sé de algunas tribus que lo hacían, no sé si todas. Los filisteos, por ejemplo, no lo hacían, pero los egipcios sí lo hacían. Se afeitaban por completo. Ustedes pueden ver, por ejemplo, a ver, coloquemos sacerdotes. De hecho, en la película esa, ¿no? De la momia, el protagonista, el malo, es un tipo calvo. Y es porque realmente los egipcios se afeitaban por completo la cabeza, por completo, ¿sí? Y eso hacía parte de su rito porque ellos consideraban que de esta manera, digamos, lo que tenían una conexión más alta con el sol, o representaban casi un sol, hasta se habla de que se pulían la cabeza y demás. Sin embargo, históricamente se ha comprobado que no solamente obedecía a sus cultos, sino también por la proliferación de piojos. Si en aquella época no había los controles sanitarios que habían hoy en día, o que hay hoy en día, y los piojos y las pulgas era algo común en personas y animales. Entonces, para evitar el nido de piojos y demás, lo que hacían era afeitarse directamente, ¿vale? Entonces yo creo que el uso de la guedeja en la actualidad, como lo utilizan los hasídicos, hace parte de su tradición. Podría decir uno que tal vez la Torah se enfoca en esto, en no hagáis como hacen los egipcios, y sí, tiene razón. Sí, yo considero obviamente que el calviarse pues no es Torah. Sí, pero a lo que voy es opinar que todos en la antigüedad lo hacían. No, eso sí es falso. Es falso y no debemos tomar esa explicación como un asidero. Es más, estos sujetos, estos sujetos que no tengo ni idea cómo se llaman, no me acuerdo, Rabino Uriel Romano, es un rabino reformista. Él dice que él también pone en duda la cuestión, por aquí lo mencionaba, que lo ponía en duda un poco la cuestión de que en la antigüedad todo el mundo se rapara, que realmente eso es como muy abierto, que no se puede afirmar que todo el mundo lo pudiera hacer. Y esperen a ver. Entonces estamos acá. Entonces, pues todos esos comentarios son como 10 hojas completas de diferentes y de diferente. Por ejemplo, hay unos que dicen que yo me puedo recortar la barba y el cabello de la cabeza siempre y cuando no deje puntos descubiertos. Eso dice un tipo, ya les digo el nombre, llamado el Rab Yohanan. En el tratado que estamos viendo, en el apartado 20b2. Sí, estoy tratando de colocar primero toda la parte tradicional, que es la parte cansona, porque hay mucha cosa diferente. Y si a usted le gusta el Rab Yohanan, pues tome la opinión del Rab Yohanan. Si le gusta Maimónides, pues tome Maimónides. Digamos, hasta ellos mismos dicen, en tiempos modernos, los de Chabad, acá en esto, los de Chabad no, los de Chabad dicen que lo más probable es que las peyos sean un hukim, es decir, que realmente nadie tenga la interpretación correcta de ese mandamiento. Y puede ser verdad, puede ser verdad. Entonces, 20b2, el rabino, vuelvo y repito, Yohanan opinaba, aquí está, a ver, 22, dice el rabino Yohanan, ahí les muestro como para que después lo busquen. Él decía que yo me puedo afeitar o peluquear pues la cabeza y las sienes siempre y cuando no deje descubierto la piel. Y entonces alguien le pregunta más abajo, ¿a qué se refiere el rabino Yohanan cuando dice que no deje descubierta la piel? ¿A qué tamaño? Y empieza una discusión desde el 20b3 hasta el 20b9, donde discuten qué tan grande puede ser el lugar que descubre la piel. Por ejemplo, Yehudá Bar Habibá opinaba que no podía ser más grande que una lenteja, porque las lentejas son símbolo de estar en luto, pero hay otro que dice que no, que es del tamaño de un frijol. Entonces podríamos durar toda la tarde citando opiniones. Por ejemplo, hay otro que dice que yo me puedo peluquear por completo. Me parece que este sí es muy arriesgado a mi punto de vista. Dice que yo me puedo pasar incluso, mejor dicho, la cero, siempre y cuando me queden por lo menos 2 pelos en la cabeza o en las sienes. Me parece que ese sí fue un poquito más extremo. Yo esta opinión, por ejemplo, no la comparto. Ahí está también 20b5, por si la quieren mirar después. La Mishnah, por ejemplo, dice que es importante no mostrar la piel de las sienes. Alguien pregunta ahí que por qué. Otro le dice que porque las sienes representan el conocimiento y la sabiduría. Bueno, opinión y opinión. Hay otro que pregunta cómo puedo cortarme mi cabeza en círculo.
¿Y cómo pudieron haberlo hecho los antiguos si no tenían máquina de afeitar? Dice que la cuestión de redondear es una forma o el peinado que se utiliza y hacían como un énfasis en el peinado que le decimos aquí el totuma o el hongo, que dicen ellos que ese peinado no se puede utilizar porque representaba culturas paganas. Esto sí lo creo, esto históricamente es probado. Por lo menos los monjes, los frailes, se me olvidó el nombre de los frailes, hay un grupo de frailes que se deja ese peinado y se calvean la parte superior de la cabeza. Esto sí era paganismo en la antigüedad y representaba, era como tal, pues el pene del hombre, ¿sí? Digamos, este sería como tal, pues el prepucio y este sería pues la cabeza como tal del glande o la punta del glande, ¿sí? Aquí lo encontramos incluso un poquito más específico. Y esto sí hace parte de una tradición pagana donde se colocaban para tapar, por ejemplo, esa calvicie, se colocaban una kipá. Estábamos hablando de paganismo, se colocaban una kipá y cuando iban a adorar y eso se quitaban la kipá y por eso pues los judíos colocaron en el siglo XIV que nadie podía quitarse la kipá dentro de la sinagoga. Luego aparecieron los mentirosos, porque eso es lo que son, unos mentirosos, de Torah, la que citó ahorita mi papá, Torah Hamot, Haimet, bueno, como sea que se llamen, no, Orak Haimet, así se llama, Orak Haimet, donde ellos dicen que Yeshua se quitaba, qué ridículo es, ¿no? Que Yeshua se quitaba la kippah y se la arrojaba a sus maestros por la cara, diciendo que ellos no tienen autoridad sobre él. Eso es un cuento del siglo XV, porque ni siquiera los judíos del siglo anterior al XI utilizaban kippah. Ese es un cuento que se inventaron ellos. Y la página me da mucha risa, que esta es una página de personas muy chistosas, ¿no? De personas que no tienen mucho que hacer, ni estudiar Torah, ni nada. Ellos aquí dicen, por ejemplo, comentario bíblico al evangelio de, digamos, de Juan. Y uno va y mira, y es unos tipos que parece que acabarán de aprender a leer, porque los textos que citan supremamente mal interpretados. Y ellos dicen que Yeshua es más o menos como la misma figura de Mahoma. ¿Sí? O sea, que Jesús y Mahoma es básicamente lo mismo. Eso es no conocer absolutamente nada de eso. Ellos dicen que Jesús era un mago, un brujo. Y en fin, casi todas sus fuentes son del siglo XV y del siglo XVI. No tienen ninguna fuente del siglo I. Y el análisis de Isaías 53, de verdad, es para reírse. O sea, ¿usted quiere reír un rato? ¿Quiere pasar un buen rato? Leas este libro, Toldot Yeshua. Unas cosas que no tienen sentido. Que Yeshua se quitaba la kipá, pero si la kipá es del siglo XIV. Hay otra que dice que no, que él en una oportunidad estaba... Ah, no, que él, cuando dice que Yeshua se acercó a la mujer samaritana para que le diera agua, que realmente lo que le estaba pidiendo a la mujer era que le diera relaciones sexuales. Y que la mujer lo cogió como por otro lado, que es el agua del espiritual y eso. Y que entonces Jesús tuvo que arreglar su enseñanza porque se dio cuenta que la mujer era una justa entre las naciones. Bueno, es un montón de estupideces. Sí, y espero obviamente que ninguno de ustedes vaya pues, a caer en las estupideces que estos sujetos dicen que son, primero que todo, ahistóricas y segundo que no tienen ningún sentido. ¿Sí? Continúo entonces. Entonces, este corte de dejarse calvo la cabeza de los benedictinos, aquí lo vemos como en sus diferentes estatus. Este es un caballero real, así le decían, lo sé por el escudito. Este no sé, y este era pues creo que un fraile de menor estatura allí, digamos, de cargo. Como se pueden dar cuenta, pues el peluqueadito, ¿no? El cabellito y encima el espacio calvo que representaba, repito, al pene. Y esto es paganismo, ¿sí? Esto sí es paganismo como tal. Entonces vuelvo nuevamente como haciendo ahí las correcciones sobre las opiniones de Maimónides, correcciones históricas, no teológicas. Teológicas me llevará millones de años, mientras que históricas pues tenemos la ventaja que vivimos en una época de la información y de seguro yo puedo aquí colocar cualquier libro de la historia de la humanidad y me saldrá algo, mientras que a Maimónides le tocó lucharla con lo que tenía, lógico. ¿Sí o no? Hay otros, por ejemplo en el 29, acá mismo, otro de estos opiniones o comentarios, dice que siempre y cuando yo me deje cabello en 5 puntos de mi cara, no habría por qué razón de incriminarme de que yo he incumplido el mandamiento. Miren lo que dice, que es bastante 20b9. Miren lo que dice, la Mishnah enseña y quien azota el borde de su barba, los sabios enseñaron, el borde de su barba es la extremidad de la barba, el tallo de su barba, es decir, los 5 bordes de la barba enumerados en la Mishnah, donde el cabello se acumula en un lugar como el grano de los tallos, es decir,
Yo podría llegar a cortarme todo el cabello de la cara, de la cabeza pues, siempre y cuando yo deje cabello en 5 puntos, que serían, a ver si puedo explicarlo, porque eso es lo que explica la misma, pues ahí sí ya cada persona pues, o cada hombre define si es o no. Pero hay algunas preguntas que quedaron sueltas y sin responder. Por ejemplo, hay una que dice que si el mandamiento es exclusivo para los hombres. La mayoría dice que sí, sin embargo un grupo reducido dice que si a la mujer le sale barba o bigote, que era una condición, digámoslo de esta manera, que pasaba muchísimo en Rusia, porque recordemos que todas estas normatividades de la Mishnah, de lo demás, fueron desarrolladas principalmente en Rusia, en Polonia, en Alemania, ¿sí? Entonces, pues hay que mirar mucho esa cultura. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, esta. Entonces los 5 puntos donde yo me debería dejar un poquito de cabello, así yo me corte todo, es esta parte de acá, la parte del mentón, ¿sí? En la parte superior, por debajo, vamos para 2, a los otros 2 costados serían 4 y la barbilla sería la número 5. Es decir, yo me podría, según la Mishnah, me podría dejar cabello aquí, cabello en la parte inferior, lo mismo al otro lado de la cara, esa sería como la parte derecha, la parte izquierda también y la parte central de mi mandíbula, o sea, lo que llaman el mentón. Ahí sería entonces los 5 puntos y esa es una opinión de la Mishnah. Repito, en la Mishnah hay muchísimas opiniones de esto. Los sefarditas, algunos no utilizaban guedejas, sin embargo se popularizó el uso de guedejas en el año, ya les digo, en el año 1845, cuando se dice que empezaron a ser aceptadas en el mundo occidental, porque esto venía de Oriente, y los sefarditas, ellos son occidentales. Entonces, mirando un poco las tradiciones orientales, decidieron también dejarse un poco, pues, las guedejas, ¿no? Entonces sería como esa la aparición, año 1845. Ahora, digamos que la discusión siempre ha estado en cuanto a la palabra bordes. ¿Qué son los bordes? Algunos dicen que son las sienes, otros dicen que es toda la cabeza, que si por ejemplo a mí me creciera el cabello en la parte de adelante de la frente, yo me lo tendría que dejar. Incluso hablan de que si entre las cejas me crece cabello, yo me lo tendría que dejar. Eso opinan las tradiciones o los comentarios. Que por ejemplo, si a mí me creciese cabello o las cejas de una manera desordenada, yo me lo debería dejar así. Sí, son como las opiniones que ellos sacaron, ¿vale? En fin. Si quieren saber como más del tema, pues ya sería que se leyeran esta bibliografía, es bastante larga. Yo leí casi todo el tratado de Makot realmente. En este que yo tengo acá son 96 hojas. Esta lectura ya la habíamos hecho en otra ocasión. Aquí da como unas citas muy específicas. El tratado de Kiddushin también por aquí lo tenía ahorita abierto, permítame, miramos a ver si cuántas hojas son, porque este tiene esa información por pedazos, por si están interesados en las opiniones, y eso tiene 305 hojas, ahí tiene para que se distraiga los demás días que quedan de cuarentena. Tiene muchas opiniones, miren, todas estas son diferentes opiniones y demás, pero me parece lo más interesante que la costumbre jasídica de dejárselos crecer fue una recomendación que le dio un rabino a su maestro, a su alumno, cuando era un niño, de no te las cortes para que vivas largamente, y eso también quedó metido dentro de Breslev. Estas son cuestiones en inglés acerca de este mandamiento. La página se llama Millodeya, y ahí lo que hacen es tratar el tema, qué tan mínimo puedo cortar los peyot, y aquí dicen que si yo me lo puedo rascar, que si yo me rasco la sien y siento cabello ahí, así sea mínimo, ya cumplí el mandamiento. Sí, bueno, en fin. Acá en otra parte, en otra fuente, a ver. Estos, por ejemplo, los Hasidim de Belts, que en alguna época se enrollaban alrededor de las orejas las guedejas, o sea, no se las dejaban ahí colgando, ¿no? Sino que se las enrollaban como tal alrededor de las orejas, y ellos decían pues que esto era como algún simbolismo en cuanto a la relación de lo alto con lo bajo, como lo alto viene hasta el mundo bajo y se relaciona ahí pues directamente con nosotros, sí, como que esto no hay, como que no hay mayor imagen, sí, solamente esto. Y pues realmente como le crecieron las guedejas a Sansón, recordemos que él no se podía cortar el cabello, entonces él tenía el cabello largo, tenía una melena, sí, no tenía 7 guedejas en las sienes, no,
Cuando ustedes van y leen los comentarios, pues todos dicen, no, no tenía en los sienes nada más, tenía absolutamente en toda su cabeza 7 mechones de cabello. Así fue como le creció el cabello a él. Si de pronto se hace crecer el cabello, podría sacar más de 7 mechones parejos, ¿sí? Sí, eso, es que hay que leerse primero es de dónde vienen las tradiciones hasídicas, que ellos son como los padres de todo esto, ¿sí? En fin, voy a continuar entonces como con la Torá, ahora sí. Y hay dos ocasiones donde se menciona las guedejas, una es la de Sansón y otra es en el libro de Ezequiel, donde dice que me tomará de las guedejas, ¿cierto? Creo que yo lo tenía incluso por acá apartado por este lado. Vamos entonces ahora sí a la escritura, ya después de haber debatido un poco ahí la tradición. Como les digo, si ustedes quieren utilizar las guedejas como jasicos, me parece espectacular. Pero no diga que ese es el mandamiento porque ya sabemos que esa es una interpretación que le colocaron ellos en, en el siglo XVIII a partir de la enseñanza de un rabino a su alumno, ¿no? Maimónides, que es como el gran fundador del judaísmo actual, pues él decía que con algún poco de cabello bastaba para cumplir este mandamiento y tampoco quiere decir que él tenga la verdad absoluta. Guedejas. Sí, vamos a mirar. Hay un pasaje de Ezequiel donde lo menciona. Dice Ezequiel 8:3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del cielo, la que provoca a celos. La habitación de la imagen del cielo, perdón, no del cielo, la que provoca a celos. Lo más probable es que haya sido una imagen de Tamuz, ¿sí? En fin, eso no es el tema es esto, las guedejas. Dice que lo tomó por las guedejas de la cabeza. Sí, ¿qué eran las guedejas? ¿Quién era Ezequiel y por qué tenía guedejas? Sí, vamos a verlo entonces. Entonces nos toca irnos primero que todo al libro de Ezequiel, capítulo número 1, versículo número 3. Dice, vino palabra del Eterno al sacerdote Ezequiel. Es decir, Ezequiel era un sacerdote. Y hay uno de los mandamientos donde ellos, para los sacerdotes, donde ellos no se podían, digamos, cortar el cabello. Sí, que también está en discusión, que si es cortar, que si es destruir, en fin. Entonces lo más probable es que él, siendo de la corte sacerdotal o de la casta sacerdotal, tenía el cabello largo y por eso dice que lo sujetó de las guedejas de su cabeza, no de las guedejas de sus sienes. Sí, vamos a mirar ahora otro texto donde las mujeres también tenían guedejas, porque es que la palabra guedeja hace referencia a un mechón de cabello largo, no exclusivamente a lo que crece de las sienes. Repito, ¿quién estableció que fuera las sienes? Al parecer fueron los judíos posteriores al siglo XIV, cuando colocaron que eran las sienes. Entonces los judíos lituanos, por ejemplo, dijeron no, las sienes va por delante y por detrás de la oreja, y se dejaban crecer el cabello por delante y por detrás de la oreja. ¿Sí? Otros dijeron no, hay que dejar crecer la guedeja como crezca, hasta donde llegue, si llega hasta el piso, normal. Y otros dijeron lo que crezca, pero vamos a cortarla en el mentón con tijeras, como Yitzhak Luria. Estoy hablando de puras eminencias dentro del judaísmo. Y otros dijeron no, vamos a enrollárnoslas en la oreja. Sí, otros dijeron no, los jaredíes, vamos a hacer una trenza. Sí, la unificación de lo alto y lo mundano. Habría como usted mismo que sentarse y estudiarlo y llegar a la conclusión, venga, yo quiero utilizar las guedejas así porque tal cosa, porque Yitzhak Luria las utilizó así. ¿Sí? Sería como definirlo cada uno porque es complicadísimo decirle hágase tal cosa. Judíos hasta el día de hoy hay diferencias, vamos a verlas. Mientras que pienso en el texto, que era lo que iba a mirar que se me fue. Judíos, a ver, coloquemos primero Mahonora. Mahon Meir. Rab Meir Kalmus. Bueno. Y este sujeto, que ustedes lo han escuchado de pronto, él habla muy extraño el español porque está más acostumbrado a hablar el portugués. Este sujeto y toda esta escuela a la que también pertenece Nathan Menashe, ellos no se dejan las guedejas. Se pasan una cuchilla que no sea la 1. Se pasan la 2, la 3 o la 4. Sí, se nota que son obviamente modernos, lógico. Vamos a otro, vamos a los judíos sefarditas. Ellos muy poco la guedeja, muy poco realmente. De hecho, ustedes pueden ver movimientos de este estilo, donde han mezclado un poco la cuestión jasídica con
con la cuestión sefardita, y entonces ellos no se dejan las guedejas. Y si nosotros colocamos pues, bueno, aquí hay unos sefarditas del siglo XIX, barba pero no guedeja. Y si observamos por ejemplo a los judíos jaredíes, ellos sí se dejan las guedejas pues fijo en su vestuario. Breslev, Nachman de Breslev las utilizaba así, y él le pedía a sus seguidores que no lo imitaran, que utilizaran su propia tradición, y ellos pues obviamente pues como buenos judíos trataron de imitarlo, y bueno, en fin, ¿no? Diferentes posturas. Entonces vamos a ver que las mujeres también tenían guedejas. Isaías 47:1. Isaías 47:1. Ya habían comentado por acá, esperen y leemos rápidamente. Dice Camilo, el cabello corto, a ver. Dice, el cabello corto en la antigüedad para el hombre era hasta los hombros o un poco menos. No, eso no es del todo verdad, Camilo. Dice, es corto a comparación de las mujeres que su cabello llega hasta la espalda, en ocasiones hasta las caderas. La discusión de lo largo de las guedejas es complicado por motivos de la mística. Las peos no podían ser tan largas para algunas escuelas. No se pueden mezclar las peos con la barba por mística. Pero esa explicación mística se perdió y quedó como tradición. Sí, más o menos lo que acabamos como de ver. Dice, sería bueno leer el texto en la escritura y sacar la conclusión porque el Talmud lo hace, dice Juan Pablo, lo hace... Dice, sería bueno leer el texto en las escrituras y sacar una conclusión porque el Talmud lo hace, en mi opinión, es alejar a las personas del sentido del mandamiento y cargarlos con mandamientos de hombres. Dice el Misbot, dice Camilo, me explica que no se debe dejar sin cabello esa zona. El Talmud dice que no se debe utilizar navaja para la cabeza y para la barba. Sí, aunque por ejemplo Gisal Luria se utilizaba navaja. Las escuelas extremistas toman la opinión del Talmud. Ellos llegan al punto que no se cortan ni con tijera, exacto, esa zona de la cabeza y el rostro, exacto, dando así origen a las peos largas. Dice Camilo, resalto que esto ya era tradición como lo vemos en Ezequiel. No, lo que pasa es que en Ezequiel no es tradición, lo que pasa es que él es un sacerdote. Sí, es diferente ahí porque no todo el mundo en el pueblo utilizaba el cabello largo. Sí, dice, creo que Absalón, el hijo de David, también utiliza el cabello largo, pero no sé si sería para cumplir el mandamiento. Sí, dice que se lo cortaba una vez al año, ¿no? Y por ahí da el peso, y el peso es una cosa impresionante. Pesa algo así como 14 kilos, el pelo de Absalón. Y eso es, dicen que él estaba en un voto nazareo. Eso es lo que dice como los comentarios. Sansón lo llevaba largo por su voto, exactamente. Dice Juan Pablo, Nathan Menache, buen maestro de la Torá, exacto. Entonces vamos a ver que el 47.2 también le atribuye las guedejas a las mujeres. Dice, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia, siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina, descubre tus guedejas, descalza los pies, descubre las piernas para pasar los ríos. Está hablándole a una mujer o en referencia pues a una femenina. Y ellas también utilizaban guedejas porque, pues como lo menciona Camilo en los comentarios que nos realizó acá, las mujeres también tenían el cabello largo, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre hombres y mujeres? Fundamentalmente, si no estaba en algún voto o no tenía algún cargo sacerdotal, era que era más corto el cabello de los hombres. Y, por ejemplo, los judíos del siglo I utilizaban el cabello aproximadamente cerca al hombro, que es lo que nos dice Camilo, ¿cierto? Que lo tenían al hombro en el siglo I. Pero en épocas atrás el cabello no se sabe realmente cómo se manejaba, aunque no todos tenían, repito, el cabello largo. El caso de Absalón es un debate y el Tanaj de Katz dice que Absalón, el hijo de David, estaba en un voto nazareo. Yo realmente lo miré y no. Lo miré, ¿saben por qué? Porque tiene que ver con la cuestión de los 2 días y las 3 noches de este hombre Jonás. Y no. Dice que tiene el cabello largo y se lo cortaba una vez al año, pero no especifica por qué tenía esa práctica tan extraña. No lo menciona, no explica, mejor dicho, el texto no nos da como mayor entendimiento acerca de la cuestión. Vamos a otro, Cantares 4.1, donde dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. ¿Sí? Entonces aquí lo vemos que dice, tus guedejas como de paloma. Sí, el color de las palomas en algunas partes de la tierra de Israel iba desde las marrón o café pues hasta negro. Entonces supongo yo que hace referencia a esto, mencionando también las guedejas en cuanto a las mujeres.
Sí, sin embargo, vuelvo y repito lo que dije al principio, casi todo lo que hay en las quejas en la actualidad es una opinión jasídica, casi todo. Ya habría que ver si usted se quiere asimilar a la tradición jasídica. Sí, bien. Pero vamos a mirar el mandamiento. Y es Levíticos 19:27. Y vamos a encontrar que todas las páginas lo citan, pero ninguno lo estudia. Y les voy a mostrar rápidamente por qué les digo eso. Dice acá, la Torá nos encomienda, no cortaréis el pelo de los costados de la cabeza. Sí, la cita, Levíticos 19:27. Pero inmediatamente empiezan a hablar del Talmud. El Talmud, bla, 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 bla. Todo esto es Talmud. No se estudió el texto. Vamos a otro. Esta página, ¿cómo se llama? Enlacejudío.com. Dice, la Torá nos encomienda, no cortaréis el cabello de los costados de su cabeza. Y empieza otra vez el Talmud. De hecho, este texto es muy parecido al anterior. ¿Sí? No, bueno, este no, porque este es de otra cuestión. Este creo que es el más racional que yo le he visto, el más racional en cuanto a las geejas. Él dice, las geejas probablemente sea una tradición de origen ruso, dice él. Dice lo más probable, las geejas, las dos mechones largos en la cabeza, dice él. Leí todo porque él daba por aquí datos históricos y tiene mucha razón. Sí, no dice cosas descabelladas el hombre. Y él sí trata un poco por aquí de estudiar la cuestión del versículo, aunque se centra principalmente en qué es destruir. Y dice, algo interesante, que los judíos medievales trataron de derribar como los choques entre Maimónides y entre Maimónides y Joseph Caro, el escritor del Shulchan Aruch, trataron de derribar las enemistades porque lo que estaba haciendo eso era crear muchos judaísmos. Entonces ellos trataron de dejar como todo centralizado hasta que mutó en algo llamado el hasidismo, ¿sí? Que fue como una mezcla de todo un poquito. A ver. Por ejemplo, hay una tradición en el judaísmo de no cortar el cabello a los niños hasta que no cumplan 2 años. Sí, esa es una tradición. No todo el mundo lo hace, pero es una tradición. Por ejemplo, bueno, este es directamente el Talmud, ya lo hemos visto. Voy a cerrarlo. Esto era como para el ejemplo, esto también ya. Bien, vamos a mirar entonces el texto. Levíticos 20, esperen. Levíticos 19:27. Pregunta Juan Pablo, dice, Yeshua, ¿cómo tenía su cabello? No, eso es muy complicado saberlo exactamente cómo él lo manejaba. Sin embargo, pues como remitiéndome a la tradición de su época, se consideraba largo más allá del hombro. Entonces, más adelante Pablo dice que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Supongo yo que la estilística o la normatividad de aquella época estaba hasta los hombros, ¿no? Por lo general siempre lo ponen cabellilargo, pero ya sabemos que eso es una opinión como más basada en el novio de Miguel Ángel, ¿sí o no? Tomás, o se me olvidó el nombre. Tomás o algo. Entonces dice Levíticos 19:27. Si alguien se acuerda el apellido de Tomaso, me lo coloca por ahí, aunque por aquí debe estar porque yo lo estoy buscando la vez pasada. Tommaso Cavalieri, sí, que fue el que inspiró a Miguel Ángel para hacer como las imágenes de Cristo. Sí, le digo Cristo porque pues, este no es Jesús, ¿no? A ver, ¿sí o no? Que lo acusan de haber sido amante pues, de este hombre, ¿no? De Miguel Ángel. Bien, dice, no haréis tonsura en vuestra cabeza, ni dañaréis la punta de vuestra barba. Así es como dice el texto, por lo menos en la Reina Valera. Pero vamos a mirarlo por acá en la... a ver. Vamos a leerlo por acá. Sí, dice Camilo el texto que parafraseaba hace un momento. La cuestión de dejarse crecer el cabello, ¿no? Incluso, vuelvo y repito, la gente de raza negra, el cabello no le crece. Sí, de hecho la existencia de barba es mínima. Entonces hay cómo sería o qué pasaría ahí. ¿Sí? Sí, entonces vamos a mirarlo como dice la Torah Emet en el capítulo 19 de Levíticos, versículo 27. Ya casi vamos terminando. Quería como dejar eso en claro, que hay muchas opiniones y realmente aquí tengo más guardadas, pero digamos no vienen al caso porque todo esto son derivaciones del hasidismo. Sí, el hasidismo pues fundamentó otras muchas escuelas como Breslev, etcétera, que lograron hasta el día de hoy desarrollar su propia opinión sobre las geejas, tanto que
cansado de tantas opiniones, los de Jabad dijeron, es un Hukim, punto. Nadie lo entiende, nadie sabe nada de eso. Hay muchas versiones y mejor es dejarlo como un Hukim. Sí, 19, esperen a ver. Ah, bueno, por ejemplo, leí otra, que cuando una persona era declarado calvo, sí, incluso hay un procedimiento para que usted lo declararan calvo públicamente. Sí, porque usted, pues si llegaba a la, digamos, es un ejemplo nomás, si usted llegaba a la sinagoga y no tenía pues su cabello, entonces diciendo, no, pues este man se calvió o es calvo, entonces usted tenía que cargar como digamos con una especie de certificado de calvicie, por decirlo de esta manera, ¿sí? Estoy diciéndolo de una manera muy, ¿cómo decirlo? Burlesca, ¿sí? Ve, como que este no tiene el 19, casualmente el texto que necesitamos no lo va a tener. 17, 18, 18, 18. No, no tiene el pasaje 19. Tan raro. Bueno, entonces vamos entonces a Masuá. Masuá, para terminar, 19. Levíticos 19, versículo 27. Sí, por ejemplo, hay uno, me acordé de otro de estos rabinos modernos, es Aaron Gulman. Sí, Aaron Gulman, y Aaron Gulman, rabino, ¿no? Rabino Aaron Gulman, tiene una característica o tiene algo muy, muy interesante, digamos, en su explicación o en su manera como él aborda la Torah, y es que él todo la trata de abordar desde un punto de vista histórico, y él no utiliza Gedeja, y en un audio, en una entrevista que le preguntan eso, le preguntan que por qué él utiliza como estamento jasídico si no utiliza Gedeja, y él dice que históricamente es muy complicado tratar de sustentar la Gedeja tal cual como la vende hoy en día el hasidismo. Una postura bastante interesante este rabino, ¿no? Le recomiendo que se vean las clases de historia de este hombre. Este hombre sabe bastante, bastante de historia. Bastante. Ahí tiene un curso en YouTube. Entonces, ¿qué? 19:27. Dice, no cortaréis en redondo la cabellera de vuestra cabeza y no dañarás el borde de tu barba. No cortaréis en redondo la cabellera de vuestra cabeza. Hay otros que ponen no cortarás los bordes de tu cabeza. Sí, pero volvemos a la discusión de la vez pasada y es los bordes. Y el Talmud también hace esa discusión. ¿Qué son los bordes? ¿Solamente los costados? ¿O la nuca también es un borde? ¿O la frente también es un borde? Entonces yo creo que Masua trata, digámoslo, de colocar de una manera más clara, y es en colocar en redondo. En redondo. Acá, por ejemplo, yo he leído ya los comentarios de estos manes de Ibn Isra, y en sus comentarios él dice que el cortarse esa parte simbolizaba que usted estaba de luto. Y tiene razón. Sí, que cuando la gente estaba de luto se cortaba esas partes, y lo sustentaba con esos textos: Isaías 3, 7, 20, Isaías 22, 12, Ezequiel 5, 1, ¿vale? Conclusión entonces hasta aquí como para ir cerrando. Las guedejas que utilizaba Sansón, no eran solamente en las sienes, era en toda su cabeza, porque él estaba bajo un voto nazareo, ¿sí? No todo el mundo tenía el cabello largo, esa es otra conclusión. El cabello largo para los hombres tenía diferentes dimensiones, tanto para los hombres como para las mujeres. Queda abierto, porque yo tampoco lo he puesto como a estudio, a mirar acá y demás, si hace referencia exclusivamente a los hombres o a las mujeres, porque según algunos comentaristas, si a una mujer le crece barba hay que dársela. Sí, yo no sé, yo opino, en este momento opino que no. Sí, opino que este mandamiento haría referencia exclusiva a un grupo de personas, pero habría que mirarlo absolutamente todo a ver para quién está hablando. Y creo que viene hablando del sacerdote. Sí, a ver, habla toda la congregación de Israel. Ah, no, es como para todos. Sí, eso toca mirarlo bien detallado después. Yo quería como relacionarlo principalmente con Sansón. Ya vimos que efectivamente calvearse una parte de la cabeza, eso sí era paganismo. Cuando las mujeres se calveaban media cabeza, que simbolizaba que estaban en prostitución por decisión propia. Cuando se calveaban toda la cabeza, querían decir que estaban en prostitución porque su papá o su mamá la habían puesto en esa condición. Tenemos también, por ejemplo,
los monjes, ¿no? Que se dejaban, los frailes que se colocaban, se dejaban estos espacios calvos en su cabeza para representar al pene, eso sí es paganismo. Y los egipcios que se calveaban por completo, esas dos sí las tenemos como paganismo, o sea, nosotros no debemos caer en ninguna de esas prácticas, ni por ejemplo que usted le digan, no, es que este Dios exige que usted se corte por completo todo el cabello, o sea, que se quede totalmente calvo. ¿Por qué si el Eterno no nos pide ese tipo de práctica? ¿Sí? Entonces lo vamos a dar hasta ahí. Aquí, por ejemplo, en Masua, vuelvo y repito, no cortaréis en redondo la cabellera y los puntos principales, como lo mencioné al principio, Maimónides empieza por acá. ¿Qué es esto de cortar en redondo? Si es cortar en redondo o si es cortar la redondez de la cabeza. Y hasta el día de hoy, Jabat también lo dice. Eso es lo que convirtió al texto en un hukim. ¿Sí? ¿Por qué es un hukim? Sencillamente porque nadie tiene la verdadera interpretación de esto. Es más, ni siquiera se puede entender bien el texto. ¿Sí? Nadie se puede ni siquiera, digámoslo, acercar a lo que nos trata de decir medianamente el texto. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, por ejemplo, cuando compilaron los mandamientos, cambiaron esta palabra dañar y colocaron fue erradicar. Sí, erradicar, y no es tan así, no es de erradicar. Costumbres en cuanto a la barba, que los hombres de Salomón se colocaban brillantina allí para que a los rayos del sol del sol de verano pues brillara, ¿sí? Brillara ardientemente bajo los rayos del sol, aunque eso es una tradición pagana, ¿no? En fin, vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Concluimos entonces así la historia de Sansón, uno de los jueces. Vamos con el último la otra semana. Y finalmente terminaríamos el libro de los jueces. Hacemos como un breve barrido histórico de todos los años, cuánto duraron, el tiempo que duraron todos los jueces. Y entramos con otro juez, pero en otro libro, y es Samuel o Shemuel, ¿cierto? Profeta, juez, sacerdote. En fin, muchas funciones tenía este hombre. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ah, bueno, leo los comentarios otra vez a ver si de pronto hay más. Dice, bueno, el texto de Corintios, dice, dice Camilo, ¿cómo evitar destruir la barba o el cabello? Porque si se corta se está destruyendo a un menor grado. Porque destruirlo es cortarlo todo por completo. Sí, esta palabra dañar, destruir, erradicar, es como muy amplia. Incluso algunos dicen que está relacionado como a la cuestión de usted colocarse cosas en la cabeza, o tintes, o hacerse, digamos, que usted se pasó a algún elemento caliente para alisarlo. Es muy amplio, sí, vuelvo y repito, por eso los mismos comentaristas y demás decidieron dejarlo en Hukim, porque el mandamiento se amplió tanto y hay tantas versiones de las Peyot que en este momento es imposible controlarlo en uno solo. Sí, repito el nombre de los, digamos, fuentes, enlacejudío.com, Jabat, cierto, la Halajad Millodeya y este hombre que se llama el rabino Uriel Romano. ¿Listo? Gracias a todos.